Ok. ¿Cuál es la otra cosa que iba a hacer? Oh, aquí está. Ah, 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 ah. No sé por qué no puedo mostrar esto ahora. Oh, aquí está. Ok, espero que todos puedan ver la pantalla. Entonces vamos a empezar, como dije, en el capítulo 4. Y mejor vamos a leer todos los versículos del 1 al 11, vamos a leerlos y después vamos a tratar de desarrollar mucho más en los versículos. Entonces, capítulo 4 de 1 de Pedro, vamos a empezar en el versículo 1. Dice el versículo 1: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatría. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne, según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces tenemos todos estos versículos y Pedro lo termina diciendo amén. Entonces, como una finalización de algo que él estaba diciendo antes. De nuevo, la mayoría del libro trata del sufrimiento de los cristianos que van a tener por vivir una vida correcta en Cristo. Ahora sí, muchas veces no queremos hacer lo correcto, no decir lo correcto, la verdad, o muchas veces no queremos enfrentar el pecado. ah, Muchos cristianos no van a sufrir porque no están llevando una vida que refleje que están sirviendo a Cristo. Y muchas veces podemos ser despreciados, muchas veces podemos ser ridiculizados, muchas veces podemos sufrir las consecuencias cuando nos paramos por la verdad, cuando estamos pensando en hacer lo correcto y hacemos lo correcto, cuando enfrentamos el pecado, cuando enfrentamos la maldad. Muchas personas no van a querer tener una relación con nosotros por causa de nuestra fe, si estamos ejerciendo nuestra fe. Ahora, ¿cuál es la vida que Dios nos quiere dar o que nosotros deberíamos tener en Cristo? No, mire lo que dice el versículo 1. Dice, puesto que, o en conclusión de esto, de todo lo que habíamos dicho antes, Cristo, hablando de Jesús, Él ha padecido por nosotros. ¿Cómo? En la carne, físicamente, murió en la cruz. Ahora, ¿qué es lo que dice Pedro? Vosotros también, armados de qué cosa? Del mismo pensamiento. ¿Qué quiere decir eso? Si Jesús sufrió físicamente, Pedro está diciendo, prepárense ustedes también para sufrir físicamente. Hermano, recuerde que esta carta fue escrita en el primer siglo, donde los cristianos fueron perseguidos terriblemente y donde los emperadores de Roma estaban matando cristianos no sé, como matando hormigas casi. En Roma crucificaron tantos cristianos que no habían árboles para crucificar más cristianos. Los llevaban al Coliseo romano
y allí le echaban algo inflamable y le prendían fuego. También los usaban como antorchas en la casa de Nerón. También los usaban en el Coliseo Romano para que las fieras los persiguieran y los comieran. Entonces, cristianos estaban muriendo por su fe, físicamente. Esto es lo que Pedro dice. Si Jesús sufrió físicamente, Pedro dice, ustedes hermanos también, ármense del mismo pensamiento para sufrir físicamente. Ahora, actualmente no queremos el sufrimiento físico por causa de Jesús. No queremos enfrentar a las personas con la verdad por causa de que podemos sufrir físicamente. Pero ¿qué es lo que está diciendo Pedro aquí? Él dice, armaos del mismo pensamiento. Y esto es bastante hermoso lo que está diciendo de alguna forma, porque él dice, él padeció en la carne y él terminó. ¿Con qué cosa terminó él? Con el pecado. ¿Para qué? ¿Por qué él terminó con el pecado? ¿Cuál fue el propósito de terminar con el pecado? Versículo 2 nos dice que para no vivir el tiempo que resta en la carne. Eso quiere decir, no para vivir el tiempo que me queda en este mundo satisfaciendo los deseos de la carne, haciendo lo que el mundo quiere, lo que el diablo quiere, lo que Satanás quiere, y no lo que Dios quiere. Muchas veces personas dicen, no necesito seguir a Dios, no necesito buscar de Dios. Bueno, aunque usted no lo crea, las personas que dicen eso aún están siguiendo algo o a alguien. Todos en este mundo están siguiendo a algo o a alguien. Y son esclavos de eso algo o de ese alguien. Y es preferible que usted y yo seamos esclavos de aquel que murió en la cruz por nuestros pecados, eso es de Jesús. Y Él quiere que seamos sus siervos y que sirvamos de esta forma. Ahora, mira lo que es el versículo 21 del capítulo 2 de Primera de Pedro. Dice, porque para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que usted haga qué cosa? Siga sus pisadas. Entonces, de nuevo, todo el libro, mire lo que dice el 3:18, que lo vimos hace poco. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, ¿para hacer qué cosa? Para llevarnos a Dios. Entonces, ¿por qué Jesús tuvo que morir? No solamente para quitar nuestros pecados, sino que también para llevarnos a Dios, para reconciliarnos con Dios. Y recuerde que el Evangelio es el mensaje de la reconciliación. Le estamos rogando a personas que se reconcilien con Dios. ¿Y cuál es la única forma que yo puedo reconciliarme con Dios? Es quitando los pecados que hay en mi vida. ¿Y cómo puedo quitar los pecados que hay en mi vida? Por medio del bautismo. Y cuando soy bautizado, mis pecados son quitados y puedo acercarme a Dios, puedo tener un acceso a Dios, como dice Hebreo, acceder al trono de gracia para alcanzar misericordia y puedo tener esta relación con Dios. Él padeció en la carne, deberíamos hermanos con el mismo pensamiento. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Que vamos a sufrir. Recuerda lo que dice el capítulo 1 de Primera de Pedro, que nuestra fe tiene que ser probada como el oro. Hermanos, hay muchos cristianos que pueden decir, yo tengo una gran fe, yo vivo realmente para Dios, yo tengo una gran fe. Pero cuando vienen las dificultades y las pruebas, ¿qué pasa con esa persona? Allí es cuando se ve su gran fe. La gran fe no se ve cuando estoy en el barco con los demás discípulos. La gran fe se ve cuando salgo del barco, salgo del bote y empiezo a caminar en el agua. Allí se ve la gran fe. Las dificultades son para que me ayuden a mí a crecer en mi fe. Si yo sufro por la justicia, sufro por la verdad, sufro por hacer lo correcto, por causa de otras personas, es el mejor sufrimiento que podría tener. Ahora, aquí no estamos hablando del sufrimiento de tomar malas decisiones. Aquí no estamos hablando del sufrimiento de hacer lo incorrecto. Aquí no estamos hablando del sufrimiento de que yo me puse a beber, me embriagué y después conduje en mi auto y atropellé a alguien. No estamos hablando de ese tipo de sufrimiento por las consecuencias
de mis malas decisiones. Estamos hablando del sufrimiento por hacer lo correcto, del sufrimiento por servir a Dios, honrar a Dios con la verdad y vivir para Él. Ahora, si vamos a sufrir, pero Él dice, no ocupen el tiempo que les queda. Yo no sé cuánto tiempo le queda a cada uno de ustedes. Yo no sé cuánto tiempo me queda a mí de vivir. Pero Pedro dice, ¿qué cosa? No ocupen el tiempo que les queda en este mundo para hacer ¿qué cosa? Los deseos de la carne. Mira lo que dice Romanos 13, versículo 14. Dice que usted debería vestirse de ¿cómo? Vestirse del Señor Jesucristo. ¿Cómo es que yo me puedo vestir del Señor Jesucristo? Bueno, es lo mismo que está diciendo Pedro. Armado del mismo pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento? ¿Cómo yo me veo vestido de Jesús? La única forma que yo me veo vestido de Jesús no es por causa de que yo me estoy colocando la misma ropa que Jesús se colocó y me dejo el pelo largo y me dejo barba. No, esa no es la forma de parecerse a Jesús. La forma de parecerse a Jesús es tener el mismo pensamiento, la misma idea en mi cabeza de que voy a combatir el pecado y voy a vivir de la mejor forma posible. Y si sufro por hacer lo correcto, si sufro por hacer lo bueno, qué bien. Porque esto merece aprobación delante de Dios, lo que dice Pedro en el capítulo 2. Pero mire lo que dice Efesios 6:11. Efesios 6:11 dice lo mismo que Romanos 13:14. Romanos 13:14 decía, vestidos de Jesucristo. Efesios 6:11, que Pablo en otra carta lo está diciendo, vestidos de toda la armadura de Dios. No solamente vestidos del Señor Jesucristo, vestidos de la armadura de Dios. Muchas veces, cuando vemos Efesios capítulo 6 y nos vemos esta armadura, pensamos en un soldado romano y pensamos que es un soldado romano con una espada, con un escudo y está ahí listo para pelear el soldado romano. Pero esto se asemeja mucho más a lo que Isaías dice acerca de la armadura de Dios. Y esto es, los sacerdotes de alguna forma usaban una armadura, ellos usaban una coraza, ellos usaban algo para su cabeza cuando venían a ofrecer sacrificios al templo, los levitas, los sacerdotes. Habla acerca de la armadura de alguien que está ofreciendo sacrificios a Dios más que un soldado romano. Esta es la armadura de Dios. ¿Y por qué yo debería vestirme de la armadura de Dios? ¿Por qué debería vestirme de Jesucristo? ¿Por qué debería tener el mismo pensamiento que Jesucristo? Para que usted y yo podamos resistir contra qué cosa? Las acechanzas del diablo. Hermano, no sé si está allí en Efesios usted, si abrió su Biblia en el libro de Efesios, cuando habla acerca de la armadura y nos habla acerca de todas estas cosas de la armadura y nos dice que deberíamos, en el versículo 14, que deberíamos estar firmes, ceñidos los lomos, vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo dice tomar el escudo de qué cosa? De la fe. ¿Por qué la fe es un escudo? ¿Por qué no es el casco? ¿Por qué no es los zapatos o la espada? ¿Por qué la fe es un escudo? Porque cuando yo creo y confío en lo que Dios ha dicho, no hay nada que el diablo pueda decirme a mí para derrocar mi fe. Voy a defenderme con mi fe. Yo confío en todo lo que Dios me ha dicho y seguiré confiando en lo que Dios me ha dicho. No importa el sufrimiento que venga hacia mí por causa de vivir correctamente, voy a seguir confiando en Él y dependiendo de Él. Porque ¿qué es lo que hace el diablo? Miren lo que dice el versículo 16 de nuevo. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis, ¿qué cosa? Apagar todos los dardos del fuego del maligno. Entonces el diablo está de alguna forma tirándome dardos o tirándome flechas con su arco para derribar mi fe. Pero si yo realmente confío en lo que Dios ha dicho, eso es una protección para mí. Realmente confío en lo que Dios ha dicho. Realmente sé que Dios va a hacer lo que prometió. Y si Dios prometió llevarme al cielo, eso es lo que Él va a hacer.
Entonces confío en eso. Entonces, ¿qué deberíamos hacer, mis hermanos, con el tiempo que nos queda en este mundo? Sufrir por hacer lo correcto. No vivir para los deseos carnales, sino que vivir para la voluntad de Dios. Eso no es lo que dice Pedro en el versículo 2, vivir para la voluntad de Dios. Que no deberíamos vivir en pecado. Deberíamos considerar cuidadosamente, hermanos, cómo vivir el tiempo o el resto de nuestro tiempo aquí en la tierra. Muchas veces vemos cristianos que realmente no están considerando el tiempo que les queda aquí en este mundo para vivir correctamente. Y piensan que esto es algo normal en el ser humano. Pensamos que nos quedan muchos más días. Pensamos que nos quedan, tenemos una infinidad de días. Y podemos hacer planes, y está bien hacer planes, está bien pensar en el futuro, pero yo no sé si voy a tener un día más en este mundo. Yo no sé si voy a vivir una hora más, un minuto más. Pero si Dios me concede un minuto, una hora, un día, una semana, un mes, un año, lo que sea, si Él me concede más tiempo de vida, ¿qué es lo que debía tener en mi mente yo? Vivir conforme a la voluntad de Dios, para hacer su voluntad. Ahora, mira lo que dice de nuevo, hermanos, por evitar el pecado sufriremos. Lo que dice Gálatas 2:20, a Pablo diciendo esto. Con Cristo estoy, ¿qué cosa? Juntamente crucificado. ¿Y qué dijo Pedro? A Pablo, perdón. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Recuerde que la fe es nuestro escudo para defendernos del enemigo. Que le están viendo todos estos dardos, todas estas cosas como, no, 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 Dios no te va a salvar, no eres un pecador, no, 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 no sirves para ser cristiano, oh, no, 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 no sigas orando porque Dios no te va a escuchar, oh, no hagas eso, no necesitas reunirte con los hermanos porque no es necesario. El diablo siempre está tirándonos dardos, pero si uno confía realmente en lo que Dios ha dicho, va a ser lo que Dios ha dicho. ¿Recuerdan en Génesis? La serpiente dijo, no, 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 no vas a morir. No vas a morir. ¿Y qué es lo que había dicho Dios anteriormente? Vas a morir. Y vino la serpiente y dijo, no, no vas a morir. ¿A quién le voy a creer? ¿A mi creador o a la serpiente? El diablo siempre ha querido destruirnos. Pero depende de nosotros, mis hermanos, si seguimos confiando en el Señor. Ahora, queremos parecernos muchas veces al mundo y actuar como el mundo para no ser diferentes y sufrir. Pero si nuestra vida, hermano, gira en torno a Jesús, entonces rechazaremos parecernos al resto del mundo. Y yo creo que dije esto antes. Un cristiano no se pierde por vivir en el mundo. Un cristiano se pierde por dejar que el mundo viva en él. Si yo dejo que el mundo viva en mí, me voy a perder. Pero somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Mira lo que dice Pablo en 2 Corintios, capítulo 6, versículos 16 al 18 en 2 Corintios. Hablando acerca de que no hay ningún acuerdo entre lo santo y lo profano, lo malo y lo bueno. Y en el versículo 16 él dice esto, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? No hay ningún acuerdo, no hay ninguna relación entre el templo de Dios y los ídolos. Pero lamentablemente los judíos tenían ídolos en el templo. Pero miren lo que dice Pablo, porque vosotros sois, ¿qué cosa? El templo de Dios. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esta es una citación del Antiguo Testamento, una citación de cuando Dios hizo un pacto con los judíos. Le dijo, ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Pero ahora Pablo está usando esto para nosotros los cristianos, diciendo, Dios también, ese pacto que hizo es para nosotros ahora. Versículo 17, mira lo que dice el versículo 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. ¿Qué significa la palabra santidad? La palabra santidad significa colocar aparte algo para un propósito especial, colocar aparte algo.
¿Y qué es lo que está diciendo aquí en el versículo 17? Por lo cual, salid en medio de ellos, dice, y apartaos, sepárense, quítense de allí, no hagan lo que el mundo hace, y no vivan como el mundo vive. Y el versículo 18 dice, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hermanos amados, esto es la vida que Cristo quiere para nosotros, una vida que estemos dispuestos a sufrir por hacer lo correcto y a vivir para Cristo. Por eso Gálatas 2:20 es un versículo que deberíamos memorizar constantemente en nuestra mente. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es la idea de vestido del Señor. Entonces, ¿qué dirección vamos a elegir para nuestra vida? ¿Y cómo empieza el versículo 3 en Primera de Pedro? Pedro dice, basta ya, basta. Es como cuando uno le dice a un niño, ya, compórtate. Pero Pedro dice, basta ya. Dejen de ser niños en su carnalidad. Basta ya. El tiempo que pasó antes, hicieron todo lo que quisieron. Vivieron de la forma que vivieron. Cometieron los errores que cometieron. Tomaron las malas decisiones que tomaron. Y vivieron en el pecado antes. Pero ahora en Cristo, Pedro dice, basta ya. Basta ya. El tiempo pasado por haber hecho lo que agrada a los gentiles. Y aquí nombra varias cosas y las vamos a ver. ¿Cuál es el deseo del mundo? Nombra 6 cosas allí. Lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿Alguien tiene algo diferente en su Biblia? Pero que tengan las 6 mismas cosas. Recuerda, primera de Juan 2:15 y 17 dice, no amen el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre, ¿qué cosa? No está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué cosa? Permanece para siempre. Hermano, esta es una hermosa pensamiento. ¿Por qué? Porque Pedro también va a decir que la palabra de Dios permanece para siempre. Pero también aquí Juan nos está diciendo que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y eso es algo hermoso porque Pedro nos estaba diciendo en el capítulo 4, versículo 2, que deberíamos armarnos con este pensamiento de que deberíamos hacer la voluntad de Dios con el tiempo que nos queda en este mundo. Entonces, si vivimos en este mundo, el tiempo pasado fue y estábamos haciendo el deseo del mundo. Estábamos viviendo en pecado. Pero ahora en el presente, ¿qué estamos haciendo? En el presente estamos viviendo para Dios. Y en el futuro, ¿qué vamos a hacer? La voluntad de Dios. Déjeme hacer una pregunta mientras usted piensa en la respuesta. Voy a hacer otra pregunta. Pero la primera pregunta, ¿puede usted cambiar algo de lo que hizo en el pasado? Mientras piensa la respuesta, esta es mi otra pregunta. ¿Puede usted cambiar algo del futuro? Ahora, para la primera pregunta, ¿cuál sería nuestra respuesta? ¿Puede usted cambiar algo de lo que ha hecho en el pasado? Espero que la respuesta de todos sea no, no puedo cambiar nada del pasado. ¿Por qué usted no puede cambiar nada del pasado? Porque está pasado, ya pasó. No podemos cambiar nada de lo que está atrás de nosotros. Ya pasó, no hay nada que pueda hacer. Usted puede lamentarse por las cosas que hizo, o quizás puede tener buenas memorias, malas memorias, tomó malas decisiones, hizo cosas no buenas, lo que sea. No hay nada de lo que pueda cambiar de lo que ha hecho en el pasado, porque está en el pasado. Ahora, la segunda pregunta, ¿puede cambiar algo de lo que del futuro? Y alguien puede decir, sí, podemos cambiarlo del futuro. Y yo voy a decir, no, no podemos cambiar el futuro, a no ser que usted decida cosas en el presente. El presente es el regalo que Dios nos ha dado para tomar decisiones.
hoy, este momento. Dios quiere que tome decisiones para cambiar mi vida y vivir para Él, para vivir en santidad, para honrarle a Él. Dios no quiere que diga, oh, mañana voy a orar más, o mañana voy a leer mi Biblia más, o mañana voy a hacer esto, o mañana, mañana, mañana. No, ¿cómo sabe que tiene un día más de vida? ¿Por qué no lo hace hoy? Y esto es lo que pasa con muchas personas cuando uno les predica el Evangelio. Las personas dicen, no, oh, me puedo bautizar tal día. O no, no puedo esperar una semana más, un mes más, un día más, una hora. ¿Por qué piensan que, que son dueños del tiempo? ¿Por qué pensamos que somos dueños del tiempo? No hay nada que yo pueda hacer por el pasado y tampoco no hay nada que yo pueda hacer en el futuro si no tomo decisiones en el presente. El presente es lo que Dios me ha dado. Por eso Pablo dice en Corintios, hoy es el día de qué cosa? De salvación. No mañana, no mañana, no fue ayer, es hoy el día de salvación. Entonces, mis pecados mataron a Jesús. Eso es lo que dice Pedro, que él padeció por los pecados. Y mis pecados también nos han matado a cada uno de nosotros. Estamos muertos espiritualmente. Por eso, cuando uno ve el capítulo 4 en, en el versículo 6, ¿qué dice el versículo 6? Porque por esto también ha sido predicado, ¿qué cosa? El Evangelio, ¿a quiénes? A los muertos. Ahí no está hablando de físicamente muertos, ahí está hablando de espiritualmente muertos. Todos nosotros estábamos muertos ¿en qué cosa? En nuestros delitos y en nuestros pecados. Y el Evangelio nos fue anunciado. Y creímos en el Evangelio. Y ahora estamos viviendo una vida correcta y la gente del mundo nos está juzgando por vivir una vida correcta, por hacer lo bueno, por vivir para Dios. Pero yo vivo ahora en el Espíritu de alguna forma, vivo en esta vida que Dios me ha dado para honrarle a Él. No importa lo que el mundo diga, a mí me importa qué cosa, lo que Dios dice. Recuerde que Romanos 6:23 dice que la paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte. Esta separación de Dios. Entonces tenemos todas estas cosas, estas 6 cosas, y quiero pasar por estas súper rápido, ¿ok? Entonces la primera, las lascivias. Es la misma idea de sensualidad. Y la idea de sensualidad significa algo que destaca a la actitud insolente, que celebra el vicio y atrae a otro a unirse. Se refiere a comportamientos descarados. Esto es la sensualidad o la lascivia que usted tiene en su Biblia, Reina Valera 960. Esto siempre está relacionado con el sexo o con el pecado de deseo sexual. La concupiscencia o lujuria, si usted tiene en su Biblia, es un deseo, un anhelo ardiente. Aparece 38 veces en el Nuevo Testamento o en el griego. Y denota una fuerte inclinación de la voluntad, ya sea a lo que agrada a Dios o hacia lo que se revela en contra de Dios. Pero aquí en el contexto de 1 Pedro está hablando de algo que no es bueno. Mira lo que dice esta persona. Esta persona dice que la lujuria se caracteriza, o la concupiscencia, por un anhelo por lo prohibido y un ardor profundo, un deseo codicioso, y a veces puede ser irregular o incluso violento. ¿Qué pasa con las embriagueces? ¿Ha escuchado usted decir, sí, hermanos, la Biblia no prohíbe beber, solamente prohíbe embriagarse? Ok, pero si usted no puede tomar un solo sorbo, y usted sabe que va, como decimos en Chile, se le va a calentar la boca, ¿por qué va a jugar con algo que sabe que no puede controlar? Hace poco alguien recién me preguntó si podía beber. Le dije, realmente en la Biblia no veo ningún texto que diga que tienes prohibido 100% beber. Pero hay principios bíblicos que tomamos y decimos, yo nunca le diría a alguien si puedes beber. Nunca. ¿Por qué? Porque es algo que muchas personas no pueden controlar. Yo iría a muchos versículos que nos hablan acerca de la idea de beber y diría, no, no lo hagas, no lo hagas.
Porque un poco de levadura, ¿qué hace? Leuda toda la masa. Hermano, o sea, hay un pecado que yo no puedo controlar y yo me digo a mí mismo, el diablo enviándome sus dardos y yo no tengo el escudo de la fe y el diablo me dice, no, sí puedes, un poquitito solamente. Puedes hacer esto, no, solamente un sorbo, solamente esto, solamente un poquitito vas a ver esto. Oh, hermano. El diablo es tan bueno engañándonos que creemos todas sus mentiras. Este tipo de embriaguez es una palabra compuesta y se refiere a alguien que está desbordado de vino, embriagado. Pero la siguiente palabra, orgías, se refiere también al hecho de este es, se reunían personas para tener relaciones sexuales y al mismo tiempo bebían y al mismo tiempo comían mucho. Las embriagueces también están relacionadas siempre con comida. Las lascivias y las concupiscencias están conectadas también con licor y con comida. Hermano, todas estas cosas están relacionadas. Por ejemplo, la disipación. ¿Usted tiene eso en su Biblia? ¿Dice disipación en su Biblia? Esto se refiere también a la idea de embriagueces, a una fiesta de copas. Alguien dice, puedo ir a una fiesta y simplemente beber un poquitito. Bueno, Pedro dice, esta idea de disipación son aquellos que beben ocasionalmente. Cuando uno ve la definición de esto, son aquellos que simplemente están yendo a una fiesta y bebiendo un poquitito. Y esto también está relacionado con comida y muchas veces estaba en el primer siglo, en el tiempo de los apóstoles, relacionado con cosas sexuales. Aquí la palabra no aparece en ningún otro lugar del Nuevo Testamento y significa beber correctamente, un acto de beber, luego un combate de bebida o bebiendo juntos. Significa a un banquete social. Eso es como lo relacionaban. Algunos diccionarios griegos, por ejemplo, lo asocian con el consumo excesivo de alcohol o con fiestas sexuales. Y también en todas estas había comida. Por ejemplo, en idolatrías. En el mundo griego, hermano, en el mundo griego, las idolatrías eran caracterizadas por más de una cosa. Las idolatrías eran caracterizadas por orgías, por consumo excesivo de licor y por consumo excesivo de comida. Cuando había idolatrías, muchos templos tenían sacerdotisas que eran prostitutas. Y estas sacerdotisas que eran prostitutas ofrecían placer sexual para aquellos que estaban allí y eran participantes de, ah, de estas idolatrías. Entonces, cuando uno mira todos estos pecados, estos 6 pecados, estos pecados giran en torno a 3 cosas: a sexo, comida y alcohol. Ahora, déjeme hacer la pregunta. ¿Ha cambiado algo hoy en día? ¿Hay algo diferente hoy en día? No, siguen siendo las mismas 3 cosas. Normalmente cuando hay mucho alcohol, también hay mucha comida y también muchas veces hay orgías en lugares, cosas sexuales. Y uno se pregunta, pero ¿de verdad el hecho de comer desbordadamente es un pecado? Hermano, muchas cosas no son correctas cuando uno hace mal uso de ellas. Por ejemplo, el sexo o la relación íntima es incorrecta cuando es fuera del matrimonio, pero es correcta cuando es dentro del matrimonio, ¿correcto? Y muchas personas usan cosas que son buenas para que lleguen a ser malas. Eso es lo que el mundo hace. De nuevo, esto es lo que debería quedar en nuestra mente. Un poquito de levadura, ¿qué hace?
leuda toda la masa. Y Pablo dice en Corintios también que las malas compañías, ¿qué hacen? Corrompen, contaminan, consumen su vida espiritual. No hay un dicho en Chile, y quizás lo han escuchado a lo mejor en otros países, dime con quién andas y te diré quién eres. Con las personas que nos asociamos muchas veces, llegamos a tener las mismas características o las mismas cosas de esa persona. Por eso, ¿qué es lo que está diciendo Pedro aquí? Pedro está enseñando que los cristianos van a ser diferentes. Recuerde aún en Romanos capítulo 14. En Romanos capítulo 14 hay un principio en Romanos 14. Hay un principio allí. ¿Y cuál es el principio de Romanos 14? Que yo no voy a hacer nada para que mi hermano tropiece. Yo no quiero ser ocasión de tropiezo para mi hermano. Entonces, si alguien dice, oh, puedo beber, aunque yo veo en la Biblia que no es así, pero yo no voy a hacer nada que haga que mi hermano o mi hermana, ¿qué cosa? Tropiece. Yo no quiero hacer nada en contra de su fe, porque quiero que todos lleguemos al cielo y seamos salvos. Y esto podemos tomarlo en muchas direcciones, hermanos. Podemos tomarlo en muchas direcciones. Por ejemplo, en lo que vemos. Muchas veces pensamos que lo que estamos viendo es correcto, pero deberíamos pensar, ¿realmente es correcto lo que estoy viendo ahora? ¿Realmente me está ayudando espiritualmente o me está alejando de Dios espiritualmente y después me voy a sentir culpable por haber visto esto? ¿O es lo que decimos? Y esto podemos tomarlo en varias direcciones. Por eso Pedro dice, usted sufra por hacer lo correcto. Tenemos una elección. No vamos a ceder a las pasiones y deseos humanos. Y esta elección, hermano, de vivir correctamente, de vivir para Dios, va a traer sufrimiento. Va a traer sufrimiento. Entonces, mire lo que dice el versículo 4 y 5. Dice, a estos, a las personas del mundo, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ¿qué dice el versículo 5? Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a quién, a los vivos y a los muertos. Dios está preparado para juzgar a aquellos que están haciéndonos sufrir por causa de la justicia. Si nosotros vivimos para Dios, Pedro dice, Dios va a juzgar a esas personas. Y esto no es lo mismo que dice a Tesalonicenses en la segunda carta de Tesalonicenses. En la segunda carta de Tesalonicenses, en el capítulo 1, dice, mire lo que dice, empezando en el versículo 3 en el capítulo 1 de segunda de Tesalonicenses. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, como cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Hermano, la iglesia en Tesalónica estaba sufriendo persecución, estaban soportando la persecución, estaban manteniendo su fe, estaban aguantando lo que el diablo les enviaba. Pero mira la gran bendición que Pablo menciona aquí en el versículo 5. Dice, esto es demostración del justo juicio de Dios para que ustedes sean tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecen o padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni a los que obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el juicio le pertenece a Dios. La única cosa que yo voy a hacer es que vivir el resto de mi vida
de la mejor forma posible para agradar a Dios, porque estamos siguiendo sus pisadas. La gente se va a burlar, no importa que la gente se burle. Por eso Pedro dice en 1 de Pedro 2, 19 y 20, que esto merece aprobación delante de Dios. Esto es aprobado delante de Dios, porque es mejor que padezcamos haciendo lo correcto que lo incorrecto. Y ya hablamos de este versículo 6, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero aquí dice también, para que sean juzgados en carne según los hombres. ¿Qué va a hacer el mundo con aquellos que viven para Dios? Va a juzgarles. Va a tratarlos como locos, o como lunáticos, o como fanáticos. O realmente tienes que hacer eso, o realmente tienes que reunirte, o realmente tienes que orar, o tienes que leer tu Biblia, o si tienes que hacer eso, o tienes que hablar cosas buenas, ver cosas buenas, tener una buena actitud, tener un buen comportamiento. Realmente tienes que hacer eso. Personas se van a burlar y van a juzgarnos por nuestra actitud. Pero no, recuerda esto, hermano. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora ya no. Anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente del mundo. Andábamos conforme al príncipe de la potestad del aire. Pero ahora nosotros estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Antes hacíamos lo que el mundo quería, lo que nosotros queríamos, lo que nuestros pensamientos querían, lo que el diablo quería. Y le seguíamos al diablo. Pero ahora en Cristo no hacemos eso. Vivimos de la mejor forma posible. Entonces el versículo 7 dice, el fin de todas las cosas se acerca. Y esto es lo que estábamos hablando antes, hermanos. Yo no sé cuánto tiempo me queda de vida. Entonces puede ser que hoy sea mi último día. Por eso debería vivir cada día, cada minuto, honrando a Dios. Mi vida debería ser algo que sea honrar a Dios. Y Pedro menciona tres cosas aquí, o cuatro cosas, y dice, ustedes sean sobrios, ustedes van a velar en oración, van a tener entre ustedes ferviente amor y van a mostrar hospitalidad. ¿No es lo que Pedro dice? Ahora, cuando uno ve esto es lo que yo estoy haciendo hoy en Cristo. Pedro usó esta idea de ser sobrio en el capítulo 1 y Pedro va a usar esto de ser sobrio después en el capítulo 5, al final de su libro. Entonces Pedro dijo, sean sobrios en el capítulo 1, sean sobrios en el capítulo 4 y sean sobrios después en el capítulo 5. Esta, si uno ve en otra versión de la Biblia, se mencionan dos cosas en otras versiones de la Biblia. No solamente ser sobrios, se mencionan también ser prudentes. Y la palabra prudente significa de tener dominio propio. Entonces, la idea aquí de ser sobrio es pensar con claridad. Es lo opuesto a estar embriagado. Estar sobrio, piensa con claridad. Cuando alguien está embriagado, ¿está pensando con claridad? Para nada, para nada. Y algunos que están ebrios dicen, no, yo conduzco mejor, manejo mejor, bailo mejor, hablo mejor. Incluso cuando uno lee Hechos capítulo 2, las personas dijeron, oh, estos están todos embriagados los apóstoles, porque están hablando otros idiomas y están todos embriagados. Hermano, nunca en mi vida he visto a alguien que esté borracho simplemente hablando otro idioma de la nada. Como, oh, ya, ahora puedo hablar inglés. Entonces cada vez que quiero hablar inglés voy a tener que beber. Al contrario, a veces ni siquiera se les entiende lo que dicen a las personas borrachas. Por eso aquí Pedro dice, sean sobrios, piensen con claridad. Y esto es lo que Pablo dice en Romanos, transformen su mente, renueven su mente, para que ustedes sepan cuál es la voluntad de Dios. Hermanos, deberíamos saber cuál es la voluntad de Dios, porque eso es lo que Pedro está diciendo, que vivamos conforme a la voluntad de Dios. Y esto también, como dije antes, tiene la idea de dominio propio.
No solamente pensar con claridad, sino que también tener dominio propio. Y esto es lo que Pablo dice en 1 Corintios, dice, yo disciplino y hago obedecer mi cuerpo, lo pongo bajo servidumbre, dice Pablo. No, no sé que después de haber predicado a otros, yo mismo venga a ser descalificado, dice Pablo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Pablo? Yo pongo mi cuerpo en servidumbre, lo pongo bajo disciplina, tengo dominio propio, lo hago sufrir a mi cuerpo. ¿No es lo que Pedro está diciendo? Pedro dijo, armados con el mismo pensamiento. ¿Cuál pensamiento? Cristo sufrió en la carne, ármense del mismo pensamiento, para no satisfacer los deseos de la carne. Hermano, todo pecado es para satisfacer la carne. Pero cuando uno busca la santidad, está satisfaciendo a Dios, agradando a Dios y tratando de ser lo más agradable posible delante de su presencia. Entonces dice, velad en oración. ¿Qué tan necesaria es la oración para los cristianos, mis hermanos? Tenemos que ser personas de oración, un cuerpo de oración, una iglesia de oración. ¿Cuándo fue la última vez que se juntó con la iglesia usted para orar? ¿O cuándo fue la última vez que estuvo orando? No solamente por usted, por otras personas, por la iglesia. Deberíamos ser personas de oración. Deberíamos constantemente estar orando. ¿Por qué? Porque la oración es poderosa. Es poderosa. Mira lo que Jesús dijo en Lucas 18:1. Dice, le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hermanos, la oración es una necesidad en la fe espiritual. La oración para cada cristiano debería ser una necesidad. Por eso muchas veces yo no entiendo cuando vienen personas y me preguntan, ¿de verdad debería orar? ¿De verdad debería leer mi Biblia? ¿De verdad tengo que reunirme cada domingo? ¿De verdad tengo que hacer eso? Y cada vez que me preguntan eso, yo respondo, no, no lo haga. Porque si usted está haciendo, si se siente obligado de hacer las cosas espirituales, no está agradando a Dios por medio de la fe. Hermano, el orar, el leer la Biblia, el reunirme con los hermanos, el hacer lo correcto, debería ser no solamente una necesidad, un deseo ferviente de mí. Yo quiero realmente servir a Dios. Yo quiero realmente honrar a Dios. Yo quiero realmente hacer lo correcto. Mira lo que Jesús dijo también en Juan. Todo lo que te pidan al Padre en mi nombre lo haré. ¿A qué se refiere con todo? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Hermano, cuando usted pide cosas conforme a la voluntad de Dios, Dios la va a hacer. Por eso Juan dijo esto en 1 de Juan 5, 14 y 15. Juan dijo, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, ¿cómo? Conforme a su voluntad, Él nos oye. Mira lo que dice Pablo. Estad siempre gozosos y orad sin cesar. Orad sin cesar y dad gracias a todos. Entonces, hermanos, ya no nos queda tiempo para terminar aquí, pero Pedro está diciendo y hablando ahora acerca del amor. Jesús dijo que deberíamos amarnos como Él nos ha amado. Juan dijo que deberíamos tener este amor los unos por los otros. Pablo dijo que también deberíamos hacer abundar en amor los unos para con los otros. Y la última cosa que Pedro menciona es hospedados. ¿Usted puede creer que Pedro está diciendo que deberíamos hospedar personas? ¿Usted puede creer que Pedro está diciendo que deberíamos tener buena hospitalidad con cristianos? Y mira lo que Pedro dice en el versículo 9. Hospedaos los unos a los otros. ¿Cómo? Sin murmuraciones, sin murmurar. Hermano, esto lo encuentro un poco gracioso
Porque Pedro está diciendo, si ustedes van a hospedar a alguien, no estén murmurando por hospedar a alguien. Es como yo estoy hospedando a alguien y de repente, y después de que el hermano o la hermana se va, digo, ¿o viste cuánto comió el hermano? ¿O viste cuánto comió la hermana? No lo voy a invitar más. ¿O viste lo que estaba haciendo? Hermano, es tan fácil murmurar, tan fácil abrir la boca y murmurar. ¿Recuerda cuando algunos estaban murmurando en contra de Moisés? Murmuraciones no es algo que le agrada a Dios. Pero también Dios no quiere que dejemos de hospedar personas, de invitar personas a la casa, a nuestra casa, porque eso construye relaciones en la iglesia. Eso construye algo bueno en la iglesia. Hay hermanos que viven aislados, no hablan con nadie, no invitan a nadie, ni siquiera algunos ni siquiera saben dónde viven los hermanos, porque no tienen este pensamiento de hospedar, de invitar a otros, de tener esta actitud. Y cuando lo hacen, murmuran. Y Pedro está diciendo, no hagan eso. Entonces, ¿cuáles son las cosas que Pedro está mencionando aquí? Primero, vamos a terminar aquí. Pedro estaba diciéndonos que deberíamos dejar de hacer lo que el mundo hace y empezar a hacer lo que Dios quiere que haga. Entonces, déjeme detener aquí todas las cosas que tenemos.